Venture en la práctica, levantamiento de capital y rondas iniciales en empresas con PI y secretos industriales. Matías Peire, fundador y CEO en Gridex, Argentina. Patricio Ávila, CEO, co-founder en Platec S.p.A., Chile. Moderador, Alan Jarry, Managing Partner en Jarry IP S.p.A., Chile. Buenísimo, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Ahí ya está. Ahora viene la chica de AI hablando. Oye, un placer, gracias por estar acá. Sabemos que es ya un día avanzado en ASIPI, así que hay cierto nivel de agotamiento y cansancio. Gracias por estar presente. Gracias, Matías, Ricardo, por invitarnos a hacer este panel en el cual vamos a tocar algo un poquito distinto del mundo de ASIPI, probablemente, algo que se aleja un poquito de lo clásico de las marcas, y otros nos vamos a meter en el mundo de propiedad intelectual, patentes en particular, ¿no es cierto?, secreto industrial, y todo vinculado al mundo de venture capital o inversión, que yo creo que ahí está quizá el componente un poquito más nuevo, esto en el marco de ASIPI Ventures, que es el bebé o la nueva creación de nuestro presidente, así que felices de estar aportando en esa línea, y gracias Matías Peire, Patricio Ávila, ya los presentó aquí el video, por darse el tiempo. Matías es local, 100%, ahí él va a hablar un poco más de lo que está haciendo en Gridex, y Patricio, que viaja desde Santiago de Chile para atender acá este panel y poder contar la experiencia de su empresa de biotecnología, que está muy vinculado a lo que vamos a estar hablando. Yo voy a partir con cada uno, el esquema va a ser que vamos a hablar unos 10, 15 minutos cada uno con una cierta presentación para dar un poquito más de contexto, dado, como te digo, que es un tema un poquito quizás más nuevo. Y luego vamos a tener un Q&A, un fireside chat, una conversación donde la idea es conversar con ustedes, ¿no es cierto? Y además tenemos algunas preguntas preparadas para dar mayor contenido a la presentación. Sin más, si me pueden dar el PPT inicial, el otro. Este es el de Matías. Ahí va. Bueno, algunos de ustedes me conocerán, Alan Jarry, estoy metido en el mundo de propiedad intelectual de hace varios años ya, no vamos a decir cuántos, pero varios. Y desde el año 2010 empecé a acercarme a este mundo del startups, del emprendimiento, de la inversión ángel, de la inversión de venture capital, y hoy día tengo de alguna manera un segundo gorro, un gorro muy entretenido, que es pasión, porque uno se conecta con mucho emprendimiento, con mucho emprendedor y con muchas cosas bien relevantes, que de alguna manera son muy sinérgicas con el mundo de la propiedad intelectual, con el mundo de nosotros. El objetivo que tiene Matías y Ricardo con este ASIPI Ventures es justamente intentar difundir un poco, subir el nivel de awareness de los distintos estudios de los distintos países de la región respecto a la importancia que tiene que los estudios apoyemos el emprendimiento en cada uno de nuestros países, de lo que significa eso como sinergia para nuestros propios negocios, porque abre rutas bastante nuevas e inexploradas, pero a la vez genera en cada país valor, porque básicamente ayudamos a todas estas startups y emprendedores a partir y nacer bien, ordenadamente desde el punto de vista de su protección, y que eso permita levantamientos de ronda, y etcétera, etcétera. Así que, siguiendo con esa línea, yo voy a dar algunos conceptos claves, básicos, de lo que es el mundo de la inversión. Estoy apretando el verde, ¿no? Y ahí va. Vamos a hablar, disculpen que está en inglés, obviamente lo vamos a hacer en castellano, pero este mundo, además del venture capital, es bastante global, por tanto casi todos los materiales, le pasa a Patricio también, están en este idioma, ¿no es cierto?, global. En esa línea, les vamos a contar por qué alguien invierte en este asset class que le llaman, ¿no es cierto? ¿Por qué alguien, un ángel, o por qué un fondo de inversión, un venture capital, podría estar metido? Y muchas veces esto tiene relación con la motivación central, es querer
dar de vuelta, es querer ayudar a que algo pase, a crear valor. Hay una pequeña motivación que está metida ahí, media genética en el DNA, de la gente que está detrás, de querer entregar de vuelta. Gente que quizás viene de una family office, de una familia de high net worth individuals, si quiere tercera generación y quieren dar de vuelta, o emprendedores que les fue bien, que le hicieron, que tuvieron éxito y que saben el camino duro y difícil que es y de alguna manera quieren también apoyar. Entonces, en ese camino también está pertenecer, está entretenerse y está querer dar de vuelta. Son algunas de las cosas que motivan a este tipo de inversión. Ahí tenemos el tipo con el maletín, ¿no es cierto?, que está intentando ayudar a alguien que quiere partir. Y tenemos una regla nosotros que ocupamos, de nuevo esto de cara a los inversionistas, ¿no es cierto?, que les decimos, mira, la regla del 5. Básicamente, no inviertas más del 5% de tu portfolio de inversiones global en este asset class. Cuando digo asset class me refiero a startups digitales, startups de deep tech o biotecnología, que son de alto riesgo. ¿Y por qué no más del 5%? Porque el resto tiene que estar quizá en inmobiliario, en bonos, en acciones, lo que sea, porque esta inversión mal manejada se puede perder. O sea, tú tienes que estar dispuesto a perder eventualmente este 5%. Yo personalmente a mis amigos y mis familiares ni siquiera llego a recomendar el 1 o el 2%, porque hay un riesgo inminente que bien balanceado y bien manejado puede generar retornos muy interesantes, pero hay que saber hacerlo también y ese es el juego de alguna manera que estos dos caballeros tienen acá, saben hacer también. ¿Para qué? Para que ese 5% que invertiste en 5 años multiplique 5 veces lo que pusiste. Esto es como magia, ¿no es cierto? No, no es así porque hay toda una regla de cómo hacerlo. De 10 startups que tú inviertes, la teoría es que 9 de ellas mueren, una sola tiene éxito. Ahí probablemente Matías, con su experiencia, tiene un portfolio de, me dijiste, cerca de 90 startups invertidas con su fondo Greedex acá desde Argentina, 90. Así que él sí que tiene estadísticas que entiendo que van mejor del 90% o por ahí. Y luego, para obtener 5 veces el retorno, o sea, puse $1.000, supuestamente voy a recibir 5.000. Pero de nuevo, ahí no es simplemente algo mágico, hay ciencia detrás para poder hacer que esto pase. Y entre esa ciencia está el cómo yo decido invertir como inversionista, en qué startups invierto en definitiva. Y nosotros ocupamos un test de 7 factores que revisamos que tienen que estar presentes para yo poder invertir. Y el primero es que el equipo tiene que ser de clase mundial. 24/7/365, el equipo es todo, podrá sonar muchas veces trillado, pero creo que es de verdad y creo que aquí vamos a estar bastante de acuerdo en que realmente el equipo es el que hace la diferencia. Alan, mira, estoy levantando una ronda, $200.000 porque estoy haciendo una startup y quiero que inviertas conmigo. ¿Y tú qué haces? No, yo soy ejecutivo de cuenta del banco BCI en Chile, un buen banco, no sé si algunos lo conocen, pero me mato trabajando sábado y domingo, flaco. Cuando tú renuncias a tu cargo, creas en el proyecto, tanto así como me estás pidiendo a mí que crea para invertir $200.000, ven a verme y ahí vamos a poder conversar. Por ahora, sigue con tu proyecto y este plan B probablemente te va a ser difícil levantar capital. Además está el tema del equipo, que sepan trabajar en equipo. El Superman, el superemprendedor, también nosotros nos alejamos. No sé cuál ha sido la experiencia de Matías, pero del superemprendedor, el que sabe todo, el que no escucha, el que no sabe trabajar en equipo tampoco sirve. Acá estamos buscando hacer empresas que valgan $30 millones, $100 millones o $1 billón, y esas no se hacen solo, se hacen en equipo. Entonces también ahí hay un factor bien relevante. Luego, segundo factor, ahí está. Problema real, dice Alan, que es obvio, ¿no es cierto? No es tan obvio, que realmente respondan y resuelvan un problema real. Esta es nuestra tesis, ojo, yo no quiero decir que todos los fondos inviertan de la misma manera, probablemente los factores que considera Greedex en Argentina para invertir en Latinoamérica son distintos. Nosotros nos concentramos en un problema real. ¿Qué es un problema real? No sé, un buen ejemplo es que el iPhone, que hoy día todos tenemos que tener acá en la mano, smartphone, ¿no es cierto? Hace 20 años atrás, o más, no sé, no era tan necesario. Y uno llamaba a la novia marcando el teléfono así o así, ¿no es cierto? Y no había que tenerlo acá. Hoy día no podemos vivir. Ese es un negocio brutal, pero que requirió un cambio de costumbre, de cómo yo hacía las cosas. Nosotros buscamos startups que de alguna manera resuelvan dolores que se perciben muy fácilmente en el mercado. ¿Por qué? Porque si se perciben fácilmente en el mercado, tiene una penetración en el mercado más fácil, más rápido y por tanto eventualmente un retorno mayor en un corto plazo. Que además haya una idea simple
Todos conocemos acá el Swiss Army Knife, el cuchillo rojo, que tiene una lupa, que tiene una wincha de medir, que tiene un lapicito, que tiene un cuchillo y que hace de todo, pero todo más o menos no tan bien. ¿No es cierto? Acá tiene que haber un foco. Tú tienes que tener un foco. Pato nos va a contar de lo que ha hecho en Playtech, que ha sido foco en los últimos 10 años. ¿No es cierto? Hay un foco que tener, tiene que haber una concentración en expertise. No creemos en esas startups que resuelven todos los problemas mágicamente. Que sea escalable. ¿Qué significa que sea escalable? Aquí me van a retar todos, pero un estudio jurídico no es escalable en la mentalidad de un inversionista. Porque si yo tengo 4 buenos abogados y 2 ingenieros y vendo $100.000, si quiero vender $200.000 necesito duplicar la cantidad de gente. Y eso es buen negocio, pero no necesariamente escala bien. Escala bien en el mundo de startups significa que mis ventas se multiplican por 10 y mis costos prácticamente se mantuvieron casi planos. Eso es que escale bien. ¿Por qué, Alan, quieres que escale bien? Porque como yo invierto en muchas empresas y necesito que valga una de ellas de 10, $100 millones, la única forma que genere ese gran valor es que escale bien también. ¿Ok? Luego, que sea internacionalizable. No, Alan, lo que pasa es que lo mío es un negocio que se aplica en el sur de Chile, en Chiloé, y que ahí es fantástico por ese motivo. Flaco, necesito que tu negocio esté en Argentina, en Colombia, en Perú, en Brasil y en el mundo entero. Ah, ¿y por qué? De nuevo, porque necesito que valga mucho, porque voy a perder mucho en todas las inversiones del portfolio que no caminaron. Entonces, tiene que ser un modelo de negocio internacionalizable. Que tenga tracción. Pato probablemente les va a comentar un poquitito. Tracción significa que hay interés en el mercado. Que realmente tú demuestras que alguien está dispuesto a pagar $1 por tu idea. Eso ya es tracción. Ahora, es relativo. ¿Cuánto es tracción? ¿Es $1 o son $100.000? A veces ni siquiera es dinero. Nosotros hemos invertido en cerca de 35 empresas en nuestro fondo y muchas veces, en al menos 10 casos, hemos invertido sin $1 de venta, pero con otras formas que tú ves que hay interés de mercado y que hay tracción. La única forma no es el dólar vendido la única forma de terminar tracción. Y obviamente, para todos nosotros esto no hace mucho sentido, pero no todos los fondos lo miran muy bien, propiedad intelectual. Que la propiedad intelectual de esa startup esté bien manejada. Significa que si hay marca esté protegida. No, sí, protegí mi marca. Ah, ¿qué tiene? No, el .cl. Ah, es que el .cl en el mundo del nombre de dominio, no es tu marca y la tienes que registrar. Ah, que tengo la registrada la marca, pero a mi nombre. Ya, pero yo estoy poniendo $200.000 en ese vehículo, cambia la marca al lado, ¿no es cierto? Patente, secreto industrial. Y ahí, bueno, ahí viene todo un mundo que normalmente es muy potente, en particular en el mundo de Deep Tech, que va a hablar Matías y Patricio también, súper relevante. Y luego hay un factor adicional que no lo vamos a tocar acá por tiempo, que es el valor. O sea, ok, me gustó el auto, tiene buen motor, es híbrido, ¿no es cierto? A Ricardo, que le gusta mucho el auto, es híbrido, es rápido, es deportivo, descapotable, tiene todos los 7 checks, pero vale $1 millón. Ok, hasta ahí llegamos con la inversión en esa startup, ¿no es cierto? Entonces hay un factor adicional relevante que es la conversación de cómo invierto y en qué valor más o menos tiene esto, ¿cierto? Para terminar, hay algunas recomendaciones que nosotros les damos a los inversionistas, ¿no es cierto? Y lo primero es que no te metas donde no te quieren. Uno percibe, muchas veces te llegan startups y emprendedores que dicen, Flaco, de nuevo, quiero $200.000, perfecto, dime, cuéntame qué necesitas, en qué te puedo aportar. No, yo estoy bien, yo no sé. Ah, pero es que yo te quiero pedir un asiento en el directorio para poder ayudarte. No, el directorio no tengo. Cuando tú percibes que no te quieran, bueno, aléjate, porque si ese tipo no está dispuesto a escucharte, que va a necesitar ayuda por las canas que uno tiene, ¿no es cierto?, mejor te alejas. Diría que hay otro factor importante que lo vamos a discutir y ahí quizás vamos a tener alguna diferencia de opinión con mi amigo Matías, que es de alguna manera no transformes a los emprendedores en empleados. ¿Qué es eso? Ah, bueno, lo que pasa es que en el mundo digital sobre todo, donde el emprendedor tiene un driver muy importante y relevante para que eso pase, para que la startup crezca, ¿no es cierto? Bueno, ese emprendedor tiene que sentir que tiene suficiente skin in the game y él debe estar suficientemente motivado para poder matarse por el proyecto. Literalmente, 24/7/365. No hay sábados, no hay domingos, no hay hora para jugar golf, nada en el startup. Y para que eso ocurra, de alguna manera hay ciertas proporciones de dilución y cuánto tomo yo en una ronda al principio, no. El mensaje final en el extremo es no los transformemos en empleados porque eso puede ser una mala decisión.
Por último, vamos a tratar aquí, hablando de, Matías y Ricardo pedían hablar de un poquitito las recomendaciones respecto de due diligence y warrants y ese tipo de cosas. Nosotros intentamos mitigar el riesgo cuando invertimos y de muchas formas, y en particular una de ellas que está vinculada con la charla de hoy es el riesgo del propiedad intelectual. Y desarrollamos el 2018, a pedido de otro inversionista chileno, un reporte en la oficina que se los recomiendo si se van a meter como estudio jurídico en estas materias, y le llamamos Go No Go. No está la marca registrada, es un poquito descriptiva y genérica, así que pueden utilizarlo. El Go No Go es bastante simple. Oye, Alan, de nuevo, este es mi proyecto, quiero $200.000 y tengo todo patentado. Ah, ya, está todo protegido, todo patentado, dame lo que tiene. Entonces, este reporte lo que hace primero es ver si lo que dice el tipo que pudo proteger es un patentable subject matter. O sea, realmente es protegible lo que él cree que protege por el mundo de las patentes. Si no, tenemos secreto industrial y tenemos otros caminos, pero el mundo de las patentes no. 2, ok, es. Segundo, las reivindicaciones de la patente dicen proteger o protegen lo que el emprendedor dice que es su core y quiere proteger. Ah, no, si esto lo tengo protegido, pero las reivindicaciones sabemos que dicen otra cosa. ¿Hay un match o no hay un match? Hay un match, good news. Pero de nuevo, no, y lo tengo protegido en todo el mundo. Ok, PCT, fase nacional, se te pasaron los plazos, ¿qué países dijiste que tenías? Y nos ha pasado lamentablemente a nosotros, y le ha pasado a otros inversionistas a los cuales les damos este reporte Go No Go, de que realmente al final lo que decía protegerse en esta startup de Deep Tech estaba lejos de ser lo correcto y muchas veces está mal protegida. Y si hay patentes, lo hablamos con Matías preparando la charla también, a veces hay patentes y las patentes son cualquier cosa también. Malas patentes, y sabemos aquí lo que podría ser una mala patente. Entonces, sin más, hemos creado este reporte, lo recomiendo, es algo fácil de hacer y es un buen camino para empezar a trabajar con inversionistas. No voy a tomar más tiempo porque ya fue mucho, hay formas de mitigar el riesgo una vez que invertimos también, temas legales y de propiedad intelectual, que todo esté ordenado, que todo lo que debe protegerse, que no se pierda el secreto industrial de algo que eventualmente tú podías proteger. Así que yo ya me voy a callar ahí, hay toda una relación con los inversionistas que es de largo plazo, que el emprendedor, y nosotros tenemos un rol en cómo ayudarlos a elegir buenos y correctos inversionistas también en esa asesoría, así que hay cosas que hacer ahí, pero ahí yo ya me callo, esto funciona un poquito lento. Ahí está. No vamos a caer en valorización. Yo te pido si puedes dar la presentación ahora de Matías Peire de Gridex, y le vamos a dar la pasada a que Matías pueda hacer su presentación en particular. Muchas gracias. Espero que esto, que fue rapidito, le haya servido un poco y podemos profundizar en el Q&A también, por supuesto. Gracias, Alan. Bueno, gracias por la invitación. Voy a tratar de ir rápido, así después charlamos. Me parece más interesante la charla que mi presentación. Soy el fundador de Gridex, que es un fondo de Venture Capital enfocado en transformar ciencia de América Latina en startups de impacto global, con un foco de startups que están basados en la vida. No hablamos tanto de biotecnología, según es la disciplina, aunque sea la disciplina que nos une, sino en estos startups basados en la vida, porque cuando hablamos de biotecnología, por ahí se asocia más a la industria farmacéutica y en las nuevas moléculas para la industria farmacéutica, y lo que nosotros hacemos está justamente, es todo menos nuevas moléculas para la industria farmacéutica, aunque después tenemos algunos startups que fueron por ahí, pero en principio es donde vemos la oportunidad de América Latina hacer un montón de cuestiones relacionadas a la biotecnología en un universo mucho más amplio, ¿no? En los últimos años, con este enfoque, nos hemos convertido en la iniciativa líder en la región, haciendo este tipo de inversiones. El año que viene vamos a transitar nuestro 10º año en operaciones. Ya invertimos en más de 90 compañías, hay unos 250 fundadores. El 65% de esos fundadores son científicos, que es una novedad para la región, teniendo científicos saliendo de la academia para poder hacer este tipo de compañías.
Tenemos una gran presencia de mujeres en esos equipos fundadores, algo que también destacado comparado al mundo del venture capital en general, que realmente tiene 10-15% de los startups tienen mujeres entre sus equipos fundadores. Y hoy trabajan más de 1.000 personas en todas las startups de nuestro portfolio y ya estamos administrando nuestro segundo fondo por un total de $41 millones y estamos empezando el proceso para levantar nuestro tercer fondo. Básicamente, lo que hacemos de un principio y partimos desde esa visión es encontrar talento científico en América Latina, talento emprendedor en América Latina para formularlos de manera apropiada para que puedan ir a competir al mundo. Cuando empezamos en este proceso, la idea inicial era poder invertir con lógicas de venture capital en proyectos científicos de América Latina, ya hace más de 10 años, en 2014. Y lo que nos encontramos es que no había proyectos, no había startups en los que invertir, ¿no? Había que trabajar en ese proceso de ayudar a los científicos a transformar sus ideas en startups invertibles. Y básicamente empezamos a desarrollar una metodología para poder acompañar a estos científicos a crear sus compañías. Y lo empezamos haciendo en Argentina, pero hoy lo hacemos en toda América Latina. Tenemos equipos en México, en Brasil, en Uruguay y en Argentina también. En Argentina, en Buenos Aires y en Rosario. Y hemos invertido en proyectos originados en esos países, pero también en Chile, en Costa Rica, Colombia y Paraguay. Así que tenemos una gran presencia en la región. Y lo que confirmamos en cada uno de los países que vamos es que ese talento científico es muy competitivo y confirmamos también que ese talento científico necesita de esta ayuda para crear sus propias compañías. Seguramente los casos como los de Pato son excepciones en América Latina y un poco el ecosistema se está formando de esa manera en la región, ¿no? Pero una cosa fundamental para poder hacer que estos proyectos prosperen es formularlos de manera apropiada para que sean competitivos en el mundo. No hay inversores suficientes en América Latina para la demanda de capital que van a tener estos proyectos en etapas tempranas, en los primeros 5, 6, 7 años, algunas decenas de millones de dólares. Entonces estos proyectos tienen que formularse de manera tal y deberían ser evaluados a priori para que puedan ser competitivos en el mundo y obviamente que la propiedad intelectual dentro de eso es súper relevante, ¿no? Entonces una gran parte de nuestro modelo es entender que esos proyectos estén formulados de manera apropiada en tanto su originalidad, en tanto su capacidad de competir, en tanto su profundidad de la ciencia, en tanto su equipo fundador con relevancia suficiente para continuar con esa carrera, para competir en el mundo, porque inmediatamente después de nuestra inversión, que siempre somos los inversores iniciales en estas compañías, estos proyectos van a necesitar más inversión y esa inversión está en el mundo. Y ya los startups de nuestro portfolio en los últimos años han levantado más de $130 millones de más de 60 inversores de todas partes del mundo. La verdad que son emprendedores muy movedizos y están por todos lados. Nosotros también trabajamos mucho para abrir puertas en diferentes partes del mundo con este tipo de inversores. Algunos ejemplos que también muestran la diversidad de casos con los que nos manejamos es Casper Biotech, que es una compañía que partió del sistema científico de Argentina, expertos en CRISPR, trabajando en un proyecto muy particular de modificación de células pancreáticas para insulinos dependientes, y eso era un proyecto muy terapéutico. Entonces empezamos a trabajar juntos en otra aplicación. Terminaron desarrollando una aplicación para diagnóstico molecular. En 2019, en el Demo Day nuestro, donde presentaron el proyecto después de todo nuestro proceso, en su pitch de fin del proceso, la científica dijo: uno de los temores más grandes de la humanidad son las pandemias y no tenemos diagnóstico suficiente, descentralizado y acorde a este problema. Fast forward, vino la pandemia al año siguiente y este proyecto aceleró y lo termina, vuelven a Estados Unidos, reciben inversión allá y lo termina adquiriendo una gran compañía que no pudimos hacer disclosure de qué compañía es, pero es una gran compañía tecnológica americana, validando, aparte de validando el potencial negocio de este tipo de inversiones, que en su caso nos dio
más de 14x de retorno, pero validando también es que esta ciencia bien formulada puede ser competitiva. En este caso en particular, esta startup compitió con 2 spin-offs de UC Berkeley, donde finalmente las científicas que trabajaron en CRISPR ganaron el premio Nobel, y Broad Institute, que son los científicos que no ganaron el premio Nobel por CRISPR, digamos, ¿no? Entonces era una tercera compañía ahí. Una Bio, otra startup surgida del sistema científico, trabajando en biofertilizantes, también trabajando en biodiversidad, que es otra de las dimensiones también cuando hablamos de propiedad intelectual, que es cómo manejamos biodiversidad, y en Argentina y en varios países de América Latina estamos bajo el protocolo de Nagoya, y es una capa más de formalidad y de protección de este tipo de cuestiones que hay que tener en cuenta. Ellos traen biodiversidad de la puna catamarqueña en los Andes, en zonas muy extremas en cuanto a ambientes, de salinidad, de temperaturas, de radiaciones UV, y encuentras bacterias en algunas plantas que son súper resistentes a esas condiciones, y las llevan para que puedan fertilizar zonas fértiles e incluso zonas de tierras degradadas. Y con eso han logrado una muy buena atracción. Están operando en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, y han recibido inversión de Corteva, que es uno de los principales jugadores en el mundo del agro, y de Gates Foundation, porque quieren llevar esta tecnología al África, que ya están en el proceso para llevar un piloto en Etiopía, y es la primera inversión de Gates Foundation en América Latina, ¿no? También mostrando esa posibilidad de competir en el mundo con esta ciencia original de nuestra región. Stam es tal vez la compañía de mayor impacto que hoy tenemos en el portfolio y de mayor proyección. Es una compañía que incluso realmente cómo ha manejado su estrategia de propiedad intelectual, o sea, más allá de cómo la ha desplegado, también lo que ha hecho, ¿no?, para poder tener esa propiedad intelectual es fenomenal. Hoy esta compañía ya tiene patentes granted en Estados Unidos y en Japón, de una tecnología que es realmente única en fermentación, digamos, ¿no?, lo que son bioreactores. Y hoy tiene unas 250 personas trabajando, la mayoría de ellos científicos, y de alguna manera con estas patentes ha logrado el monopolio de la microfluídica en 3 dimensiones, que es demasiado técnico, pero que realmente es algo muy, muy grande en términos de las herramientas fundamentales de la biotecnología, digamos, ¿no?, que necesita el mundo. Y para contarles un poquito de los fundamentos básicos de cómo opera esta industria de Venture Capital, como que quería traerles como dos dimensiones, digamos, ¿no? Una dimensión en la que el Venture Capital en los últimos 25 años, por ahí se acuerdan, a finales de los 90, a principios de los 2000, el Venture Capital creció muchísimo, y así como creció muchísimo, explotó esa burbuja de las .com, ¿no?, un sobreentusiasmo de lo que puede ocurrir respecto al Venture Capital, pero a partir de ahí esta industria del Venture Capital se empieza a organizar y se empieza a profesionalizar, y una de las cosas en las que se profesionaliza es desarrolla inversores en distintas instancias de ese crecimiento de estas compañías, y aparte también se especializa en los diferentes verticales. Entonces hoy hay decenas de miles de inversores especializados en las distintas instancias muy tempranas, donde están estos inversores de capital semilla, o los ángeles, o lo que se llaman los FFF, que son Friends, Fools and Family, y que ahí algunos hemos caído. Y después en etapas más avanzadas, donde ya hay más información del negocio, donde uno puede especular con mayores elementos sobre el potencial crecimiento de estas startups. Y en donde también se ha organizado y cada vez se profundiza más, y hay innovación permanente en cómo se estructuran estos deals, digamos, ¿no? En toda la primera etapa se ha llegado a una evolución muy interesante para simplificar la vida de los emprendedores, simplificar la vida de los inversores también, de manera que los instrumentos de inversión sean muy sencillos, ¿no? Antes, para poder invertir en una compañía, siempre había que emitir acciones, eso significaba todo un proceso, costos que a veces traban las operaciones, para por ahí deals muy chicos que no lo justifican, donde una gran parte del deal por ahí terminan siendo más en costos de la estructuración que en la inversión en sí misma. Entonces se
Primero se empezaron a trabajar con lo que se llamaron las notas convertibles, que siguen estando vigentes, que es un préstamo convertible a acciones, digamos, ¿no? Que tiene algunas complicaciones porque al final termina generando una deuda en el startup que puede ser ejecutable por ese inversor, genera un interés que distorsiona un poco el espíritu de por qué se invierte de esa manera. Entonces hay una institución que se llama Y Combinator, que también es el inversor en etapa muy temprana más grande del mundo, que está en San Francisco, que inventó este instrumento que se llama SAFE, que es una simplificación de las convertible notes y sincera, que nadie quiere cobrar un interés y que nadie va a ejecutar esa deuda si la compañía fracasa, sino que lo que queremos es simplificar el proceso. Entonces lo que dice el SAFE es, que es un Single Agreement for Future Equity, es te invierto con una evaluación potencial a futuro, que en cuanto se haga una ronda de equity, esa inversión va a transformarse en acciones a esa evaluación predeterminada. Y después más avanzado, sí, ahí vamos a las rondas de capital, donde se emiten acciones y se realizan todos los documentos necesarios para respaldar esa inversión. Y el otro elemento, aparte de la estratificación de los inversores que se ha dado en los últimos años, es el elemento de la escolástica de este tipo de inversiones, digamos, ¿no? Como que lo mencionaba claramente Alan, esto es un juego de invertir en muchos para que pocos logren el retorno o cubran el fracaso de la mayoría, digamos, ¿no? Entonces, nosotros en particular tenemos una estimación, porque cuando hablamos de biotecnología, generalmente cuando uno busca información es biotecnología de la industria farma, pero hay toda una nueva generación de biotech non-pharma que está emergiendo, entonces hicimos nuestra propia estadística de qué es lo que pasa en el mundo, y básicamente cuando tenemos un 100% de empresas en pre-seed, el 50%, evaluamos más de 1.200 startups en este embudo, y va decreciendo para llegar finalmente al 4% en la instancia de mayor valorización de estas compañías. Lo comparamos a eso con cómo está nuestro portfolio 1, que es el que del fondo 1, que es el que más recorrido tiene, y si proyectamos hacia el fin del ciclo, que son 10 años, 11 años de este fondo 1, estamos en una situación bastante parecida a lo que el mercado nos dice. Pero es importante este análisis porque como que va muy bien al punto que mencionaba Alan, de que tenemos que entender que eso es un juego de mucho riesgo que requiere muchas veces invertir sin mucha información del otro lado. Realmente es como que tenemos que elegir entre un montón de pichoncitos de cóndor los mejores voladores, digamos, ¿no? ¿Qué indicadores tenemos sobre cuáles van a ser cuando son todos pichones? Es muy difícil, y entonces en ese juego por ahí ampliar la base es una estrategia súper válida, y así opera el Venture Capital, ¿no? Seguramente después seguiremos con varios temas, pero era una pequeña introducción. Gracias. ¿Aló? Yo soy un poco movedizo, así que me voy a mover por el escenario. ¿Puedes poner la presentación de Patricio, porfa? Gracias. Bueno, antes que todo, agradecer también la invitación a la organización, a Alan, que nos invitó a este panel un poco para darle a conocer desde esta triangulación que se está haciendo, desde lo legal o de propiedad intelectual, la experiencia desde el punto de vista del inversionista y también desde la tecnología, desde el emprendedor. Y les vengo a hablar un poco de mi empresa, de Playtech. Yo soy ingeniero en biotecnología, pero me he especializado en bionegocio. Mi trabajo ya por 10 años en este sector es particularmente entender lo que ellos quieren y también desde mi lado poder establecer estrategias que me permitan comunicar y permitan demostrar que lo que se está haciendo en un laboratorio puede perfectamente ser un negocio. Y así creamos Playtech. Vamos a hacer la típica de presentarle al equipo. Este es el equipo que trabaja hoy día en el laboratorio.
Nosotros somos de la quinta región de Chile, que se llama Viña del Mar, bueno, Valparaíso y la ciudad de Viña del Mar. Y básicamente lo que nosotros hacemos son proteínas humanas. ¿Ya? Para simplificar el tema, voy a tratar de que lo que tiene que ver con lo técnico lo pasemos de manera fácil. Nosotros hacemos proteínas humanas, pero para investigación. Ya no son proteínas que tal vez uno más escucha como las proteínas que son suplemento alimenticio o otro tipo de cosas. Aquí son proteínas para investigar en laboratorios enfermedades, para investigar ciencia básica, para generar información y entender un poco más. Y siempre esta investigación basada en células humanas. O sea, nosotros hacemos proteínas humanas para investigación con células humanas. Y lo hemos hecho desde ya hace 10 años. Desde Chile hacia el mundo. Hemos en este periodo internacionalizado la empresa con un nivel de dificultad importante. La industria de la biotecnología que trabaja con este tipo de productos, con proteínas, está liderada por 4 grandes empresas en el mundo. ¿Ya? A lo mejor han escuchado algunas, una es Merck, Thermo Fisher, Sartorius y Cytiva, que son gigantescas y en 4 años han comprado todo lo que podría haber sido competencia. Y ellos son los que dominan este mercado y hay muy poco alrededor de ellos que puedan hacerle la competencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que llegar a ellos. Tenemos que poder mostrar la tecnología y decirles qué es lo que estamos desarrollando. Y para entender bien esto, muy breve, todo lo que tiene que ver con investigación, con células humanas, investigación farmacéutica, investigación biotecnológica humana, requiere de proteínas que tienen que ser humanas o que se parezcan lo más posible a la humana. Y por harto tiempo esas proteínas han funcionado. Hoy día, de hecho, la investigación se hace con ese tipo de proteínas, pero tienen carencia. O sea, lo que dicen que son proteínas humanas realmente no lo son. Y están dentro de un nicho que son las proteínas que son difíciles de hacer. Así, súper simple. Hay proteínas que son más difíciles, proteínas que son más fáciles de hacer. La insulina, por ejemplo, es una proteína fácil de hacer. Es chiquitita, no tiene muchos problemas. Pero hay proteínas que son mucho más complejas. Proteínas como los factores de crecimiento, los que se ponen algunos deportistas, por ejemplo, para poder mejorar alguna condición. Esas proteínas son complejas de hacer y tienen su razón de ser complejas. ¿Ya? Porque si fuesen sencillas y regulan tantas cosas dentro del organismo, que si fueran sencillas de hacer, habría una desregulación en el organismo. Por lo tanto, nosotros elegimos ese nicho dentro de lo que hace Playtech para desarrollar proteínas a través de una tecnología que creamos nosotros. Bueno, no alcanzan a ver ahí abajo, pero esa línea que aparece abajo es la fase, como ejemplo, las fases que tienen que incurrir una nueva droga, por ejemplo, para salir a mercado, un nuevo tratamiento o algo por el estilo, que parten en laboratorio, en cultivos de células, después pasa a etapas preclínicas, trabajo con animales, después a las fases clínicas, que es lo que uno más escucha, estas fases 1, 2 y 3, que son muy complejas, y finalmente a la fase de manufactura, o de biomanufactura, que es donde estas moléculas y estas drogas o proteínas se fabrican básicamente a nivel industrial. Y Playtech aparece en estos 3 niveles, que es la fase 1, la fase 2 y la fase 4, donde nosotros estamos entregando proteínas que pueden servir para estudiar en etapa temprana, en etapa preclínica y eventualmente para la manufactura. Y están asociados varios problemas. Problemas que tienen que ver hoy día con el tipo de producto que se está generando, que hay problemas de escalabilidad. Y aquí diferenciar respecto a lo que comentó Alan, escalabilidad, hay 2 tipos básicamente, la escalabilidad que es técnica o volumétrica y la escalabilidad comercial, ¿ya? Que a veces se relacionan, pero habitualmente partimos desde la técnica, porque de alguna manera lo que tú haces en una pequeña escala en el laboratorio tiene que ser escalable y reproducible en volúmenes mayores. Y hay problemas de escalabilidad y de consistencia. Mientras más volumen tengo, es más difícil de controlar la producción. Después tenemos las fuentes de obtención. Si la fuente de obtención de donde yo voy a hacer la proteína no es una fuente humana, complica mucho más que ese producto final, esa proteína final, tenga un funcionamiento humano. ¿Ya? Y hoy día la principal fuente de obtención de estas proteínas es no humana y se ha modificado de alguna manera para que
tenga características humanas. Por lo tanto, hoy día está humanizado la industria. ¿Okay? Eso hace que biológicamente falte precisión y que, bueno, el mensaje más potente está escondido, pero básicamente esto se traduce en que un 30% del presupuesto de los laboratorios que ocupan este tipo de productos se vaya en eso, en repetir, en comprar, en elegir la que tú necesitas, y representa 65 billions en un mercado que es gigantesco, o sea, ese número es muy grande, pero solo con un producto. Y eso es interesante, por supuesto, para la industria, por eso los quieren dominar, pero por otro lado también le da algún tipo de control al que necesita el producto, porque muchas veces pide características especiales. Y les presento lo que nosotros hicimos. Desarrollamos una tecnología, hay un nombre extraño y complejo, pero desarrollamos una tecnología que se sustenta en un tipo de célula humana que nosotros adaptamos, nos demoramos 5 o 6 años en poder entender su funcionamiento, llevarlo a escalas productivas. Hoy día tenemos reactores de 5 y 20 litros que nos permiten desarrollar y a través del control de la célula desarrollar productos, estas proteínas que son complejas de hacer. Bueno, ahí al ladito ven una foto de la célula, claramente no es una foto real, es como para el Instagram, pero de alguna otra manera es el tipo de célula que nosotros trabajamos y que controlamos dentro del reactor. Hoy día estamos en etapa avanzada, en TRL7, los TRL son una forma de medir el desarrollo de la tecnología. Estamos listos para industrialización, estamos buscando partnership, ahí les voy a contar un poco más al respecto, con una tecnología que es nuestra y que detrás de esto hay una estrategia de propiedad intelectual bien compleja que nos costó armarla, pero la comenzamos a hacer desde el minuto 1. De hecho, hablábamos con el Alan que nosotros antes de hacer el modelo de negocio hicimos la estrategia de propiedad intelectual, antes del modelo de negocio, porque se tenía que sustentar en eso. Estos son nuestros productos, hay dos particularmente, o dos como grandes áreas. El de arriba son factores de crecimiento para cultivo celular, y el de abajo es la línea Megaprot, que son proteínas recombinantes humanas, y aquí aparecen un montón de proteínas distintas. Nosotros ya tenemos 3 en nuestro portafolio y así vamos profundizando. Hay fotitos de los productos. Hoy día estamos resolviendo los problemas estos que les comenté más arriba, controlando el proceso, haciendo proteínas que sean más consistentes. Hemos tenido buenos resultados donde el rendimiento de nuestro proceso es 15 veces menor a lo que vendría siendo el costo del producto, o sea, el precio del producto. Incluso hemos tenido proteínas que funcionan 10 veces mejor que la mejor alternativa de mercado hoy día. Y estamos funcionando como una plataforma CRO. Inicialmente las CRO se conocían como las Clinical Research Organization, que son las que desarrollaban a pedido servicios clínicos, pero hoy día las CRO también se pueden definir como Contract Research Organization, que básicamente funcionan a pedido con algún tema técnico, ya en base a lo que son las capacidades que puede tener una empresa. Y hoy día nos están pidiendo proteínas. Hemos podido validar esto en distintos lugares del mundo, donde entendimos que el problema que está en el laboratorio más chiquitito en Chile o acá en Argentina, también lo tienen en Cambridge, también lo tienen en Boston, porque efectivamente la ciencia, que es un tema global, enfrenta esos problemas. Está muy globalizado, están todos los laboratorios que hacen ciencia con un poco o mejores equipos, peores equipos, pero el conocimiento y los insumos son globales, por lo tanto el problema es general y es paralelo tanto por una realidad en Inglaterra como acá en Latinoamérica. Y hemos generado validaciones globales y tracción comercial con un punto súper relevante. El Alan también algo comentó. Tracción comercial. ¿Qué es lo que significaba para nosotros la tracción comercial? Porque al principio, claro, uno entiende que tiene que vender y generar $1, $2, $100.000. Pero la tracción comercial es un poco más que eso. O sea, hay relaciones que yo puedo establecer con empresas grandes, con estos 4 monstruos, por ejemplo, que les nombré al principio. Si yo llegara a hacer un contrato de codesarrollo con uno de esas grandes empresas, es tracción comercial. Si yo llegara a tener alguna, por supuesto, una carta de intención que eventualmente nos va a comprar cuando se logre X cosa, también es tracción comercial. Y ir entendiendo qué es lo que significa eso es vital para el desarrollo de negocio y para la estrategia global de la empresa.
El mercado es gigantesco, ya le hablé algo de lo que era el problema, lo que significaba, pero el mercado llega a ser de 54 billions, donde nuestro mercado inicial objetivo es de 8,5 billions. Y el modelo de negocio, la estrategia de negocio se sustenta en la propiedad intelectual. Nuestro modelo de negocio es licenciamiento. Les comenté que estas 4 grandes empresas han comprado tecnologías y otras empresas a lo largo de estos 10 años que nosotros llevamos en Trajín, o sea, con nuestra experiencia. Sería muy complejo que yo llegara a competirle a una empresa como ellos. Matías también comentó que una de sus empresas también fue absorbida o la compraron bajo un modelo que es bastante similar. Todo lo que tiene que ver con drug discovery o nuevos tratamientos o la generación de biomoléculas para uso humano siguen patrones similares en lo que tiene que ver con modelos de negocio. Y sobre todo cuando hay farmacéuticas gigantes o biotech que son muy grandes, pasa algo similar. Por lo tanto, la estrategia de propiedad intelectual para nosotros fue clave. Entender que había que separar, que había que tener por un lado secreto industrial, patente, marca y know-how muy claro, muy definido, con los límites muy claros. De alguna manera fue lo que nos permitió navegar con mucha más seguridad. Y brevemente, así fue como fuimos desarrollando este negocio desde el 2015 en adelante. Fuimos efectivamente levantando capital, definiendo la estrategia de propiedad intelectual. En Chile existe la herramienta de Corfo, que son grants que se entrega a nivel público, que también fuimos utilizando y que siempre fue de alguna manera un ente validador porque nos fue dando paso a cada una de las etapas que íbamos ejerciendo. Y incluso dentro de la pandemia, que también está marcada en esa línea roja, curiosamente no habíamos conversado con Matías, que también comentó el tema de la pandemia y qué significó para la empresa en la que él se estaba refiriendo. Para nosotros también marcó un antes y un después porque cambiaron todas las reglas del juego respecto a las plataformas que se utilizaban para generar productos para uso humano. Porque como se necesitaba que se ejerciera rápido todas las labores y los productos que estuvieran relacionados con el COVID, todas las plataformas que estaban en la FDA al final de la cola pasaron al principio, las empezaron a evaluar de manera rápida. El mejor ejemplo es que AstraZeneca, 1 año y medio después de que le habían aprobado su vacuna, la tuvieron que retirar del mercado por los nuevos reglamentos de la FDA. A nosotros también nos afectó indirectamente, porque yo no hago vacunas, pero las reglas fueron para las plataformas celulares humanas. Y me cambió el panorama. Eso significó tener que estirar más el modelo de negocio, los flujos cambiaron. Por suerte, y lo agradezco también, mis inversionistas siguieron apoyando, siguieron confiando. De hecho, en el 2023 empezamos con el concepto de Bridge Capital, donde ellos seguían aportando, no necesariamente con equity, para poder dar más tiempo al desarrollo de este proyecto y sin agregar nuevos actores. Por lo tanto, para nosotros todo este concepto, tanto de la valorización, la propiedad intelectual y la inversión, ha sido clave. O sea, nos hemos ido moviendo constantemente a lo largo de este periodo en negocios que habitualmente son mayores a 10 años, que lo he aprendido con el tiempo. Cuando partió, nosotros dijimos que en 5 años le íbamos a romper, pero después de los 5 años nos dimos cuenta que eran 5 años más. Y cuando vino la pandemia fue una locura, porque pensamos que podrían ser 10 años más y teníamos que partir de nuevo. Y de a poco eso tiene que ir siendo manejado en confianza y con una estrategia muy, muy establecida. Muchas gracias. Gracias, Matías. Gracias, Pato. Oye, tenemos 30 minutos, un poquito menos del tiempo que originalmente habíamos planificado, para Q&A. Para un fireside chat, para una conversación abierta, donde queremos que sea con ustedes. Sabemos que en nuestra idiosincrasia a veces eso es un poquito más complicado, pero estamos en Argentina somos agrandados, así que vamos a conversar, vamos a preguntar, vamos a levantar la mano. Obviamente tenemos algunas preguntas preparadas que conversamos con Matías y con Pato para incentivar la discusión. Recordar que de alguna manera hemos estado hablando de inversión, hemos estado hablando de startups, de crecimiento, de tecnología, pero quiero siempre vincularla con ACIPI, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con ACIPI? ¿Cuál es nuestro interés acá en ACIPI? En particular, como estudios jurídicos, lo que nos interesa es ver
y un poco de nuevo, mencionando a CP Ventures, es cómo cada uno de nuestros estudios puede empezar a mirar esto con mayor atención. Probablemente algunos ya lo hacen hace algún tiempo, no me cabe duda, pero como a nivel más masivo todos podemos empezar a mirar a los Playtech, podemos empezar a mirar a los GridX, podemos empezar a conversar con los Matías para ver cómo también los vamos ayudando y cómo vamos generando una mejor protección adecuada para toda esta startup y que vayan teniendo que resolver otros problemas del propio crecimiento y no necesariamente lo que es de propiedad intelectual. Entonces, pregunta, bien, buenísimo. Ahí va micrófono. A ver si Carlos Castrillo de Argentina, a ver si la puedo ordenar. Cuando los escuchaba me da la sensación como que cada campo de plataformas tiene sus propios clientes. O sea, hablaban de biotecnología y eso, como ustedes dicen, de cada por ahí 100 proyectos sale uno, o sea que genera un riesgo. Entonces digo, aquel inventor o desarrollador tendría que buscar su propio nicho, porque me parece que la biotecnología tiene un riesgo particular, que por ahí las bases de datos tienen otro y demás. ¿Estoy en lo correcto? Porque si no, digo, por ahí uno entra en una base, en una plataforma de biotecnología y se come un riesgo muy alto con un proyecto que por ahí tiene un riesgo muy bajo, pero con un flujo de fondos muy interesante. Entonces, como que hay que buscar correctamente el fondo. Bueno, sí, es un juego de nicho, de buscar justamente, creo que gran parte del proceso es validar supuestos de una necesidad específica en un nicho que después requiere mucho tiempo de comprobación, digamos, ¿no? Como que, pero el juego en este tipo de compañías es ese, no es el juego como vimos en el mundo digital que, como decían, como una frase hecha en el mundo digital de los últimos 20 años, es como en muchos casos winner takes all, ¿no? Como que va a haber un Mercado Libre, va a haber un Despegar, va a haber un Amazon, va a haber un Google. En este caso, tenemos que buscar nichos como muy específicos. Por ahí son compañías que no van a proyectar a esas grandes valuaciones como fue en el mundo digital, pero por ahí son mercados de algunos miles de millones de dólares en donde realmente no hay soluciones y que pueden proyectar compañías que valgan algunos cientos de millones de dólares y partir con supuestos de dónde están esos huecos aún no cubiertos es el ejercicio, confirmarlo después es el riesgo, digamos, ¿no? Que uno intenta absorber. Sí, y para complementar, claramente el definir el nicho tal vez es uno de los elementos más relevantes dentro del modelo de negocio y de la continuidad del proyecto para mantener el foco habitualmente de lo que está asociado al uso del capital, a los tiempos, que son lo que es más difícil de manejar, al menos en biotecnología. Te pongo el ejemplo, si yo hubiese definido tomar el sector de las proteínas como la insulina por sí sola tiene un gran mercado y es un nicho particular, que es distinto al del resto de las proteínas recombinantes o al de los factores de crecimiento y así. Tener claro cuál es el nicho hace que el foco, los tiempos, el capital y el equipo, y bueno, y de hecho los que confían en el desarrollo del negocio, mantengan cierto control, un control que es transversal al desarrollo del negocio. Y en esa línea, perdón, complemento quizás también un pedacito, y efectivamente para cada tipo de modelo de negocio, de startup y de los distintos nichos, de alguna manera que tú decías, existen distintos tipos de fondos de inversión también. Y existe el fondo especializado en biotecnología Early Stage, GridX, que escala, que es un company builder de alguna manera. Existen los fondos especializados en FinTech, existen hoy día los fondos especializados en AI, y cada uno va a depender. Y la gracia del emprendedor es que pueda identificar, dentro de su tesis clara que hablaba Pato recién, cuál es el fondo que realmente tiene el perfil de la tesis de inversión adecuada a su modelo de negocio. Así que eso es clave también. Dale. Hola, ¿qué tal? Martín Red, del estudio Nottinger de acá de Argentina. ¿Viste? Llaman dos argentinos. Sí, viste, somos agrandados. No, yo tengo una pregunta. Me gustó la analogía que dijo Matías de los pichones de cóndor. Ustedes son un fondo que invierten en una etapa muy temprana. Muchas de sus empresas probablemente a la hora de la inversión no tienen todavía patentes, tienen proyectos súper incipientes. Obviamente imagino que harán una evaluación de potencial protección de propiedad intelectual y en base a eso
será una parte importante de la decisión, pero mi pregunta era cómo hacían el seguimiento posterior a la inversión acerca de la propiedad intelectual, porque bueno, un pichón de cóndor si lo dejas medio solo. Yo soy licenciado en biotecnología y vengo de la Universidad Nacional, del CONICET. En la academia, digamos, los investigadores siempre están muy preocupados en solucionar el problema en la parte científica y puede pasar, y lo veo porque trabajamos con startups, algunas de Gridex, de hecho, pero lo que veo es que a veces están muy concentrados en solucionar el problema, en llevar adelante la parte científica, y la propiedad intelectual, al menos acá en Argentina, la van dejando de lado. Quería saber si hacían algún seguimiento para que el pichón, digamos, no solamente avance en la parte científica, sino en la propiedad intelectual. Y bueno, vos también si recibiste este tipo de digamos, de control. Sí, bueno, es muy buena pregunta. Sí, primero hay cuestiones, antes del seguimiento hay cuestiones de diseño necesarias para poder encauzar bien el proyecto, digamos, ¿no? Algunas cuestiones de diseño que después te permiten por ahí darle un seguimiento, ¿no? Que igual todo después queda sujeto a cómo ejecutan esos fundadores, digamos, ¿no? Pero cosas que podemos prever. Primero que nosotros queremos armar un equipo fundador balanceado entre ese científico que viene de la academia con todo ese potencial, pero con todas esas limitaciones también respecto del entendimiento de cómo funcionan las cosas en este mundo de los negocios. Entonces complementamos ese equipo fundador con perfiles de negocios. Entonces en un proceso que muchas veces decimos que es como un Tinder entre científicos y emprendedores, arman los equipos fundadores en donde después finalmente invertimos. Entonces ya partimos de la base de alguien que no sabe nada de la ciencia, pero va a estar preocupado por entender los diferentes aspectos del negocio, en donde la propiedad intelectual va a ser uno. Después, en general, nosotros no encontramos propiedad intelectual ya formulada en la academia, ¿no? Que esté generalmente bien formulada. Entonces, nosotros invertimos casi en el 100% de los casos, aun cuando no hay una propiedad intelectual, ¿no? Ni siquiera faileada, digamos, ¿no? Entonces, asumimos ese riesgo, pero como la búsqueda está en encontrar nichos específicos donde no haya soluciones, rara vez nos encontramos con algún freno después a la hora de patentar más adelante. Y lo que intentamos trabajar ahí, y ahí tenemos alianzas con algunos estudios en Estados Unidos, es diseñar la estrategia de patente durante el proceso de ejecución de nuestra inversión, para ejecutar esa estrategia con la inversión siguiente, ¿no? Tal vez en algunos casos por ahí se anticipan, si tienen algo que por ahí sí como que no tiene sentido estar empezando a contar de qué va, sin detalles obvio, sin algún tipo de protección, y entonces a veces nos anticipamos con alguna provisional en Estados Unidos. Y a veces es importante esa conexión con estudios en Estados Unidos, pero creo que eso es una oportunidad para estudios locales, para conectar con ellos, porque como vamos a estar presentándonos a inversores que son de Estados Unidos, que ni siquiera van a tener una patente ya faileada en muchos casos, a veces una provisional, no va a haber una patente ya garantizada, en lo que tiene que confiar el inversor muchas veces no es en el contenido de esa patente o en el potencial, sino en quién determinó que ese contenido estaba bien, digamos, ¿no? Y por más que venga el mejor estudio de América Latina, ese inversor no va a confiar en ese estudio. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que algunos estudios locales por ahí conectan con esos estudios globales y por ahí hacen una primera pasada acompañando a esos startups más local, pero ya en conexión con ese estudio para que el sello, la marca, que al final del día es lo que quiere ver ese inversor, confío en quién está acompañando a estos emprendedores a failear estas patentes en Estados Unidos, bueno, como que se dé, ¿no? en ese proceso de due diligence. Muchas veces hasta incluso por ahí tenemos mejores estudios acá que se comprometen más, que están más profundos, pero después para la cara del inversor es, bueno, si no tenemos un Wilson Sonsini, si no tenemos un Fenwick, o sea, estudios que están muy especializados en este tipo de cosas, y bueno, les cuesta más, digamos, ¿no? Confiar en esa startup. Sí, y yo también para complementar, creo que en etapas tempranas, sobre todo, cuando viene directamente la academia,
más que la herramienta que utilizaste para proteger, creo que toma mucha relevancia la estrategia de propiedad intelectual. O sea, ver que haya un fundamento detrás de lo que tú planificaste y que de alguna manera a lo largo del tiempo, dentro del primero o segundo año, tengas una validación de un estudio importante, de alguien que diga, claro, lo que salió de tu cabeza, que estudiaste, etcétera, tiene sentido y que tenga sus correcciones, que tenga sus validaciones y que de alguna manera se esté encaminando hacia lo que se planteó, o sea, que se vea que efectivamente está pasando lo que tu estrategia dice. Y en nuestro caso en particular, por eso les comenté en la presentación que para nosotros fue clave que desarrolláramos la estrategia de propiedad intelectual incluso antes que el modelo de negocio, porque definimos una persona dentro de la empresa que yo le agradezco un montón, que tomara la decisión de alejarse de la ciencia para perfeccionarse, estudiar, sacar los cursos dentro de la OMPI, del INAPI en Chile, y que pudiera hablar el idioma que corresponde para la estrategia de propiedad intelectual, para sacar las patentes, para el secreto industrial, y que finalmente funcionara como puente para poder conectar cada una de estas piezas que están dentro de la estrategia de propiedad intelectual. A nosotros nos ha pasado con los Venture Capital, con los colaboradores, que no han aplaudido mucho la estrategia de propiedad intelectual, más que el documento en sí, más que la herramienta en sí que se definió. Porque ven seguridad detrás de lo que hemos hecho. Nosotros manejamos patentes provisionales, secreto industrial, entendemos muy bien el know-how, marca, y lo hemos hecho porque dentro del equipo tenemos un especialista en el tema y que se ha podido mover muy bien dentro de esos elementos. Así que yo creo que es clave, tal vez más que el fin, el tener la estrategia muy, muy clara, muy validada y que te dé seguridad para tomar la decisión o subir el peldaño o dar el primer paso o los pasos que sean necesarios. Y en eso voy a cortarla un segundo la pregunta, vuelva ojalá a todo el público meterse. Pero justamente ayer había un panel, ¿no es cierto?, de biotecnología y donde básicamente se habla de patente y como que tenemos la costumbre de hablar de patente y esto es deep tech y patente. Y tenemos claro, y Pato, te pido que puedas redondear la idea, y Matías, tú también, cuando estás diseñando una nueva startup que la están creando de cero, bueno, cuando ves la propiedad intelectual en tu portfolio, ¿qué son las cosas que ven? Y nos pasa mucho, acá algunos conocieron a Carl Jordan en Franklin Pierce, ¿no es cierto?, y que hablaba de que el mundo del secreto industrial era como el iceberg, ¿no es cierto?, y que todo lo que está arriba son el mundo de las patentes y que todo bajo el agua es el mundo del secreto industrial. Y que básicamente es muy extraño encontrar un licenciamiento de una tecnología o una tecnología pura dentro de una empresa que no tenga parte relevante de secreto, como yo hago las cosas, más allá de la protección de patentes. Entonces, en esa línea, ¿qué nos pueden comentar para tratar de salirnos simplemente de la patente, ¿no es cierto? Y nosotros como estudios jurídicos, de nuevo, pensando siempre objetivos de la CIPI, no es solamente la patente, hay muchas otras cosas en las cuales nosotros no solamente debemos ayudar a estas startups. Si pueden comentar un poco. Voy a tomarme la libertad, Alan, de ocupar el mismo ejemplo, la misma metáfora, de por qué no es solo patente, o por qué, yo sé que todos tienen claro que no es solo patente, pero es difícil verlo de repente. Por el mismo ejemplo del iceberg, de que la punta está de la patente, abajo, que claro, si uno lo ve de frente, el iceberg es gigantesco, que es el secreto industrial, pero para ampliar la metáfora, todo lo interna del iceberg es el know-how. Y entender cómo ese know-how se mueve dentro de las distintas estrategias de propiedad intelectual, cuáles son los límites, tanto por las patentes como por el secreto industrial, pero es extremadamente relevante que ese know-how esté bien identificado, qué cosas realmente tú haces y que solamente tú haces, que nadie más en el mundo tiene ese conocimiento a nivel tanto de científico de manera personal como a nivel de equipo. Por lo que claro, ayer en el panel a mí me quedó dando vuelta que se profundizó respecto a las patentes, porque claramente es lo que más ruido hace o lo que más se ve. Pero en el caso de Playtech, el secreto industrial es lo más relevante. Hay un montón de protocolos, un montón de metodologías, paso a paso, que si yo lo llegara a poner en una patente sería un error gigantesco. Entonces, nosotros tenemos estrategia de patente para lo que tiene que ver con formulaciones de productos finales, ¿ya? Y eso lo tenemos súper claro. Pero no puedo revelar, porque hay un componente de know-how muy grande, lo que está relacionado con la metodología, cómo funciona la tecnología,
todo lo que yo tuve que, siguiendo ocupando ejemplo, no dormir los fines de semana por entender cómo funcionaba la bendita célula, no puedo llegar y comentarlo ni lo más mínimo, y lo tengo que guardar bajo secreto industrial. Y eso agrega valor, porque finalmente también conversamos con el Alan, que es un tema que probablemente no vamos a poder abordar, pero la valorización de mi empresa está en un 80% ligada al secreto industrial, más que a las patentes en sí, porque tengo un potencial de poder desarrollar un montón de productos distintos que nacen desde la tecnología. Si lo enfocara al revés, me tendría que enfocar en la valorización en base a 1 o 2 productos, por eso es que fui enfático al principio de plantear que la estrategia de propiedad intelectual en nuestro caso tiene que ser primero que el modelo de negocio, en este sentido. Agrego una cosa, creo que hay otra pregunta. Bueno, en este mundo de ultra especialización y de complejidad en el mundo, como que se dice que las ideas no valen nada, digamos, ¿no? Entonces, a veces el reflejo de salir corriendo a patentar algo es como que pareciera que va en contra de esa idea, porque lo que vale es ejecutar esas ideas, entender cómo se va a financiar, cómo se va a sostener, cómo va a armar los equipos relevantes, cómo voy a convencer a alguien de que esto tiene sentido en sus operaciones, que por ahí tiene que cambiar. Entonces, muchas veces el sistema científico tiene el reflejo de incluso poner como indicador de progreso de la transferencia tecnológica el tener más patentes, pero la verdad es que tener más patentes que no estén licenciadas, que no le interesen a nadie, muchas veces es como que está satisfaciendo solamente un indicador y no realmente la profundidad de un proceso de transferencia tecnológica, en donde lo que importa es el negocio, y en todo caso, en algunos casos tiene sentido patentar y en otros casos, como bien decía Patton, no, porque en muchos casos patentar incluso es regalarle el conocimiento a un mundo incluso que por ahí tiene hasta más herramientas para acelerar ese proceso de implementación, incluso para patentar mejor eso que uno ya le abrió el juego. Ahí, dame un segundo, dale. Sí, perfecto. Bueno, tengo un comentario por ahí y cerrarlo un poco con una pregunta del panel. Complementando lo que venían diciendo, soy Hernán Bobrovsky de Rosario, de Fuegos de Argentina. Y me tocó Tercer argentino, no puede, tiene que un no argentino hacer una pregunta. No es lo mismo. Vengo derecho, vengo del interior. Eso es bullying. Eso es bullying. Pero de Newell, como Messi. De Newell como Messi. Y me tocó trabajar en el CONICET muchos años haciendo transferencia de tecnología, entonces tengo la visión público-privada, me tocó estar de los dos lados. Y particularmente por ahí el comentario complementario era, además de todo lo que mencionaron, patentes, todo lo que rodea al IP, que no necesariamente es patentes, me gustaría sumar 2 cositas más. Una es toda la parte de búsqueda de información tecnológica. Yo fui asesor, sigo siendo, de Terragen, una compañía global, nacida en Rosario, que desde el primer día el negocio fue copiar, literalmente, las patentes de 3M, que era el líder mundial en la tecnología, estudiarlas, dar las vueltas, probarlas, hacer todo lo que la patente decía y lo que la patente no decía, descubrirlo con la investigación. Lograron poner a punto la tecnología y hoy tienen patentes en Estados Unidos con indicadores rápidos de control de procesos de esterilización de tiempo real. O sea, una empresa argentina aprovechando el sistema de información tecnológica, logrando exportar primero a más de 70 países en todo el mundo, mercados emergentes donde no había patente, con la ventaja por ahí de no estar en el PCT al principio y demás, de no infringir, y después sí poder entrar en mercados globales con la tecnología protegida, muchos años después quizá, en un proceso mucho más largo, pero muy eficiente a nivel posicionamiento de mercado, ¿no? Y con una estrategia de marca propia también, que logró, primero que no la conozca nadie, pero después a través de distribuidores y feria poder estar. Entonces eso en cuanto a la estrategia, también, complementario. Y lo otro, lo contractual, ¿no? También es un mundo apasionante, y por ahí la cuestión de la dificultad que tenemos en Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? De que por ahí los que trabajan con startups científicas tienen que lidiar con el Estado y con las instituciones científicas. Entonces, por ahí la pregunta del panel, ahora sí, era cómo lidiar un poco con la gestión de los contratos y de los deals para tener un buen due diligence, una buena IP generada desde el inicio y estar, digamos, libre para operar y para poder justamente retornar al sistema parte de las regalías que vienen. Bueno, hace unos días estaba hablando con un empresario de Argentina que con mucha experiencia en vinculación con el sistema científico, y yo me quejaba del sistema científico
diciendo que era muy poco profesional, todas las oficinas de vinculación tecnológica, que eran muy difíciles los procesos. Y me decía, bueno, ¿pero qué pasa al final? ¿Logran las licencias? Sí, al final después de pico y pala se terminan saliendo. Y dice, bueno, a nosotros no nos salían, así que no te quejes, hemos dado un paso hacia adelante. Así que va evolucionando lentamente, pero si cada vez que me toca hablar con alguien que tiene alguna incidencia en la política pública y me pregunta qué cosas haríamos, y si fueran 3 cosas, qué cosas haríamos en política pública, una de ellas es la profesionalización de los sistemas de vinculación tecnológica, que en general es lo mismo en toda América Latina, porque en general la ciencia financiada por fondos públicos y instituciones que son o públicas o semipúblicas. Entonces ahí tenemos una posibilidad de mejorar. Creo que Chile ha sido el país que más evolucionó en ese proceso y en esa profesionalización. Falta mucho, ¿no? Pero hubo muchos intentos, hubo mucho capital desde Corfo también para buscar soluciones de ese tipo, pero creo que es una oportunidad que tiene América Latina de mejorar y profesionalizar esas oficinas de vinculación tecnológica en general, digamos, ¿no? Para cualquier tipo de licenciamiento, de la prestación de servicios, y en particular con Venture Capital es más complicado todavía porque hay un montón de factores también. Primero que hablamos mucho en inglés y eso como que molesta, y es molesto, sí, lo entiendo. Y después porque la sensación es que estamos extranjerizando esa ciencia, ¿no? Como que es cierto, pero que es la forma de hacerlo, y hoy la evidencia nos dice que la gran mayoría, en particular en nuestro portfolio, del capital que levantan estas compañías vuelve a los países de origen, porque las oficinas de investigación y desarrollo tienen sentido que estén en los países de origen, porque es mucho más barato y porque hay acceso a ese talento mucho más fácil, ¿no? Sí, respecto a lo contractual, primero decirte que tenemos entendimiento distinto de lo que es apasionante o no. Yo la verdad que no me la juego mucho por ese lado. Porque es como chino para un científico y un abogado cuando se juntan y hablan, yo les explico, ustedes me explican, y es un proceso que es difícil, para decirlo políticamente correcto. Pero efectivamente, yo te diría que ahí es donde finalmente se ve reflejada la estrategia, justamente en los contratos. O sea, cuando hay una cláusula de propiedad intelectual, no sé, pues, de repente hemos visto contratos que dicen, ¿no?, que no puedes decir nada a 20 años. Y es como, pero ¿cómo no voy a poder decir a 20? O sea, la ciencia cambia cada un año. Y estamos hablando de información, de repente información que estás hablando en una reunión y nunca más ves a la contraparte, y que ponen contrato de confidencialidad cuando no puedes hablar en 20 años de algo que podría ser perfectamente cambiable el próximo mes. O lo que tiene que ver con, por ejemplo, cuando se contrata a la gente, de que quede muy claro los límites del secreto industrial, de que pueden decir y que no. Hemos visto contratos o de repente exigencias, no en el caso de Playtech, pero de inversionistas que le piden a sus fundadores que cuando, o sea, si una persona se va de la empresa, que no puede trabajar, y lo dejan súper amplio, trabajar en ciencia de cultivo celular, por ejemplo, que es muy amplio y básicamente le están quitando un 80% de su capacidad profesional y que no debería estar nunca en el contrato. Y que a veces ni siquiera es de mala intención, sino que simplemente por desconocimiento queda ahí, lo firman y chao. Por lo que efectivamente yo creo que es como la cúlmine de la estrategia y de lo que tiene que ver con tu planteamiento, tiene que estar reflejado en los contratos de colaboración, de los contratos de trabajo, contratos de codesarrollo con empresas más grandes, y que de alguna manera muestren esa misma seguridad que uno tiene como equipo en la interna, también se muestre externamente a los que están colaborando contigo, a los que se acercan a trabajar contigo, etcétera, que den la confianza para poder avanzar en lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Porque, ojo, el que viene de afuera también tiene que sentirse seguro de que efectivamente no se está haciendo responsable de nada, que no se va a complicar el panorama porque no está bien protegido, porque no está bien descrito, porque no se conversaron bien las cosas. Yo creo que en ese caso, me convenciste de que es apasionante. En ese caso, yo creo que es como la guinda de la... Sí. Ya, pero apasionante no es. Ya, pero sí, es como la guinda de la torta. Sí. Grande Venezuela se hace presente
Ricardo de Rosario. Una vez estaba viendo perdón, el desvío. Estaba en el Mundial, ¿cuál fue el de Estados Unidos? 94. Fui a Foxborough a ver Argentina-Grecia, que ganó Argentina. No, 5 no, 4, 3. No fue 3. Bueno, vi el último gol de Maradona en un Mundial en persona, etc. Entonces, nada, estábamos hablando y de repente se me saca una argentina y me dicen, tu acento, che, eres de Córdoba. ¿De Córdoba? No, perdón, de Venezuela. Bueno, en fin. Cordobés. Mira, yo quería un poquito, primero, Pato, me identifico mucho con tu empresa. Mi hermano está involucrado también en biotecnología. Está basado en Estados Unidos. Entonces la empresa, quería ir un poquito a lo que decías, Matías, tuvo la necesidad de que el Estado, la universidad, los inversionistas vivan dentro de un ecosistema. Él trabajaba en MIT y MIT licencia, ¿no? Tiene su Patent Licensing Division, etcétera, que ellos dicen que es Impact Before Income. Que esa es otra. No es fácil negociar con las universidades. Luego hubo un spin-off del equipo que estaba en MIT y empezaron a licenciar tecnologías. Hay no sé si lo conoces, Harvey Lodish, un biólogo que está profesor allá y le dijo a mi hermano, es para darle un ejemplo tangible de cómo funciona el ecosistema de innovación. La hija de mi hermano tiene una enfermedad genética que se llama el síndrome de Dravet, que básicamente es una epilepsia catastrófica. Entonces, en MIT sabían y le dijo, mira, identifiqué dos, tres tecnologías que eventualmente es una enfermedad huérfana, podrían servir. Una era de Case Western, la segunda no recuerdo. Entonces, se hace un spin-off del equipo y empiezan a negociar con las universidades, porque las universidades licencian. Básicamente lo que pasa con las universidades, muchas veces el fondeo viene del Estado. Entonces las universidades pueden licenciar libremente, eventualmente el Estado, si le interesa, tendría marching rights, ¿no? En la tecnología. No es fácil el proceso de negociación con las universidades, son muy duras. Bueno, pero de ahí, de alguna manera, surge la base, en base a esas licencias, luego buscaron fondos, levantaron varias rondas, etc. Bueno, ahí siguen, ¿no? Ahí siguen una plataforma de buscar de alguna manera targetear genes, etcétera, etcétera. Uno de ellos es una cuestión proteica, etcétera. Entonces, eso es un poquito, yo creo que con Matías hemos hablado mucho. Una vez estuvimos en MIT y nos dieron toda una presentación de cómo funciona el ecosistema de innovación en Cambridge, donde tienes a las empresas pharma, tienes la universidad y también tienes varios VCs. Entonces, eventualmente lo que queremos es tratar, obviamente, de replicar modelos que funcionen, ¿no? Creemos que en América Latina existe el talento, pero quizás no existe hoy en día a lo que los enlace, ¿no? A los players. Entonces quería saber de ambos, tanto como inversionista, como fundador, cómo llegar ahí, cuál es la gran barrera. No, hoy la principal barrera es hacia adelante, digamos, ¿no? O sea, hacia atrás tenemos tuvimos históricamente dos barreras. Una de esas dos está bastante fluida y la otra es lo que decía, estamos trabajando o va mejorando. Las dos barreras hacia atrás es primero la cultura de los investigadores que no se acercaban o que no sabían cómo transitar el camino de transformar su carrera científica en una carrera emprendedora, ¿no? Eso cuando empezamos hace 10, 12, 13 años atrás era la constante. Ya había un interés o el interés era una fracción muy pequeña y eso fue creciendo y hoy realmente nosotros tenemos por año unas 500 aplicaciones, tenemos mapeados más de 7.000 proyectos en toda América Latina, proyectamos que vamos a mapear unos 20.000 en los próximos años y proyectamos que vamos a tener unas 1.000 aplicaciones por año en los próximos años también de toda la región. Y cada vez más porque las generaciones más jóvenes están más naturalizadas en este proceso, etcétera, ¿no? Entonces, hacia atrás, el individuo científico que quiere ir a emprender, hoy tenemos más oferta que demanda porque no hay muchas instituciones como nosotros que
que pueden invertir en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, y cada vez va a haber más oferta de esos científicos. Hay unos 200.000 investigadores de ciencias de la vida en América Latina, así que tenemos para rato, ¿no? La otra son las instituciones que sí, que son una fricción, pero creo que en algunos casos, porque es difícil, como bien dices, en todo el mundo, estos procesos de transferencia tecnológica, esta novedad y este proceso de que tiene que ocurrir en América Latina, que hace unos años era, no, esto es el pecado y el que venga le vamos a cortar la cabeza, y que esto haya comenzado, es un buen síntoma. Es difícil, todavía no hay interlocutores válidos, no hay interlocutores profesionales para poder ir hacia todo el marco contractual que significa eso, cambian los criterios, no hay criterios unificados en general, etcétera. Pero es algo que ya, por lo menos es políticamente incorrecto decir que emprender o hacer un convenio de licencia con un privado está mal, ¿no? Con una startup salió. Y hacia adelante la mayor limitación es cómo conectamos este nuevo ecosistema de empresas con el capital. No hay capital en América Latina para estas compañías. Nosotros hicimos una cuenta basándonos en esta cuenta que les mostraba antes, cómo van creciendo una compañía de ronda a ronda, que América Latina, por la cantidad de científicos que tiene, por el ritmo de empresas que están creando año a año, podría demandar en los próximos 10 años acumulados unos 10.000 millones de dólares para este tipo de compañías, y en un escenario no tan disruptivo, ¿no? Unas 1.200 empresas que se creen, que empleen a unos 20.000 científicos. Estamos hablando del 10% de los científicos de ciencia de la vida de la región, digamos, ¿no? Como que parece mucho, lo pone en ciencia perspectiva, no es tanto. Y ese capital, digamos, no está pero ni cerca en América Latina. Hoy habrá disponibles en América Latina para invertir en este tipo de compañías algunas pocas decenas de millones de dólares por año para invertir. Y vamos hacia esa demanda de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para generar esos puentes para conectar este talento con el mundo Venture Capital global? Es el gran desafío. Cuando vas al mundo, compites con MIT, con Harvard, con Stanford, con Berkeley, y como dicen en la industria, digamos, a ningún VC de este tipo de inversiones se echaron por invertir en un científico de Harvard, digamos, ¿no? Entonces viene alguien de Latinoamérica con su desarrollo que puede ser genial, pero en etapas tan tempranas es como todavía son todas promesas. Entonces ese proceso de cómo miramos hacia adelante es el gran desafío, ¿no? De la gran traba que tenemos. Y cómo también fondeamos a instituciones como la nuestra o que quieren hacer lo nuestro, ¿no? También es muy difícil para nosotros ir a buscar capital al mundo para este tipo de inversión acá local. Y desde la perspectiva del emprendedor y también del científico, te pongo el ejemplo de Cambridge. En Cambridge hay 120 premios Nobel. Partiendo de esa base es un poquito más fácil hacer ciencia. O sea, el conocimiento y la confianza que tienen detrás de sus capacidades es gigantesca. Lo mismo en Harvard, lo mismo en el MIT, etc. Por supuesto que eso da confianza. No es que tengan el camino listo. Da más confianza. En Cambridge, no sé, en Oxford están completamente acostumbrados a relacionarse con la industria, pero eso no significa que lleguen a mercado, que tengan una salida comercial. De hecho, también es una realidad, sobre todo en Deep Tech y en biotecnología, es una realidad que lo podríamos hablar como una barrera importante. Y que el Venture Capital, que los colaboradores entiendan también y vayan todos alineados de la misma manera, que esa barrera, no por haber salido del MIT o de la Universidad de Cambridge, del Trinity College, que es donde lo originó Newton y que de ahí vienen un montón de premios Nobel, no por eso el negocio va a funcionar. Y desde la realidad latinoamericana, basado también en esa confianza, el científico yo creo que se sabe bueno en ciencia, sabe que es competitivo. Acá me ha tocado un montón de congresos relacionarme con científicos argentinos, chilenos y de toda la región, y saben que tienen capacidades para hacer ciencia, saben que son buenos haciendo ciencia y saben que son bien vistos en todos los lugares del mundo. Pero eso no significa tampoco que tengan las capacidades para hacer el negocio o para atreverse a dar el paso, y muchas veces ligado también a las trabas que
hay detrás de la academia, detrás de la universidad. Muchas veces falta hasta el modelo de negocio en la universidad para poder hacer una colaboración. O sea, no tienen cómo cobrarte, no tienen cómo hacer un documento tributario, un documento financiero para poder hacer y avanzar. Entonces, de alguna u otra manera, las universidades se tienen que actualizar mucho. Tienen que generar ese piso que da confianza al investigador para poder salir. Y además, por otro lado, el investigador, porque no necesariamente lo está haciendo desde un laboratorio de la universidad. En mi caso, nosotros no salimos de universidad y hay varios más que lo hicieron así. Pero tienen que sentir la confianza dentro del conocimiento y dentro de estos puentes que hemos estado conversando bastante, actores puentes que permitan conectar entre la inversión, entre la propiedad intelectual, entre temas financieros y que entre temas legales, que todos traten de hablar en general el mismo idioma. Que no estoy diciendo que sea fácil ni nada por el estilo, no. Efectivamente es algo que va a tomar tiempo. Pero el otro día hablábamos con Alan justamente eso, de que el rol de puente hoy día, el rol de intérprete es crucial para esta industria. Yo creo que Gridex lo hace muy bien habiéndose enfocado en un nicho en particular. Eso no sé si es fácil, pero es menos difícil porque básicamente hablan el idioma de ese nicho que está relacionado con ese tema y hacen estrategias relacionadas con ese tema y de alguna manera lo que hablábamos delante también del foco permite que el negocio vaya hacia ese lado. Por lo tanto, yo creo que esta capacidad de conectar es una barrera que hoy día pesa y pesa en todos lados. Pato, Matías, estamos en la hora, así que con respeto a todos que probablemente tienen o el almuerzo o algo ahora, Ricardo se especializa en hacer preguntas complejas, difíciles de responder y se toma 15 minutos que tenía ahí miles de preguntas, clásico. Les voy a pedir 3 cosas, pero así que sean un aprendizaje de guerra, un aprendizaje de algún error, de algo respecto de su mundo, no necesariamente con propiedad intelectual, ojalá con respecto a propiedad intelectual. 2, recomendaciones de ambos, desde un punto de vista de inversión y startups, de cómo estos estudios jurídicos que estamos acá, de alguna manera logramos, Matías, que tú trabajes con nosotros y no te vayas a los estudios americanos clásicos, los Arendt Fox y todo ese tipo de estudios que son cargantes. ¿Qué recomendación, sabiendo que es un tiro a largo plazo y sabiendo que hay un tema de goodwill, ¿no es cierto?, el inversionista, pero qué podríamos cambiar, en dónde deberíamos focalizar? Y último es, ¿cuál sería el mensaje central de 20 segundos que ustedes darían de acuerdo a este marco de inversión, innovación, emprendimiento y propiedad intelectual que nos quisieran dejar? Esos 3 puntos. Y Matías, después no sé si tú quieres cerrar, parece algo. Dale. Bien. Bueno, sí, aprendizaje de guerra es no saltearse pasos. A veces los sistemas científicos locales que parecen que no prestan atención o que no tienen poder de policía para poder después ejecutar un tipo de demanda, hace que algún científico piense o algún emprendedor piense que, bueno, si lo elude no va a tener consecuencias. Y la realidad es que los due diligence de inversores hacia adelante o posibles adquirientes de esas compañías, no le importa el poder de policía de esa institución a la cual uno vulneró, sino le importa la posible amenaza, digamos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que no se haya hecho de acuerdo a un proceso de debida diligencia es un gran riesgo, por más que pareciera que nadie va a reclamar por eso, que lo más probable es que nadie reclame por eso, pero es un gran elemento para que un due diligence bloquee esa operación, que incluso cuando escalan esos due diligence ya no es un estudio en Estados Unidos que está perdido, que no entiende bien cómo funciona el CONICET, el sistema científico, sino que se contratan estudios locales que hacen los due diligence laborales, los due diligence de propiedad intelectual, etcétera, con una profundidad muy, muy fuerte. Entonces no podemos dejar ningún cabo suelto en ese proceso, hay que hacerlo muy seriamente, ¿no? Es un aprendizaje de guerra, como que eso no puede haber ningún cabo suelto. Después, ¿cómo poder trabajar más juntos con estudios locales? Creo que ahí diría 2 cosas. Primero, hay que meterse en la conversación Venture Capital. Es
muy específica, muy de nicho, tiene particularidades como que son de esa industria y no más. Y lo segundo es que también tienen que hacer un poco venture capital, digamos, ¿no? Porque la forma de entrar a estas conversaciones es entrar temprano, en donde los startups no tienen mucho capital. Entonces, un poco a veces lo charlamos mucho con diferentes proveedores, es, bueno, se quiere meter acá porque hay una promesa de mucho upside a futuro. Y bueno, muchos proveedores hacen venture capital en sus propias estrategias, entonces dicen, bueno, lo que le cobraría 10, le cobro 1 y le cobra mucho porque después por ahí voy a compensar con startups que tengan mucho crecimiento, entonces los propios proveedores hacen venture capital. Después el mensaje final. Pato, historia de guerra y cómo lo hacemos para que trabajen con nosotros. Bueno, tú trabajas con uno de los mejores estudios. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que lo principal, el principal factor asociado a dolores de guerra, a heridas de guerra, es el tiempo. O sea, yo diría que si están interesados en este sector, tanto desde el venture capital como de startups o de involucrarse de alguna manera, sobre todo en temas que trabajan en ciencias de la vida, que trabajan con algo vivo, no pueden, ni el emprendedor ni nadie puede asumir que pueden controlar el tiempo. ¿Ya? Lo que uno establece nunca pasa. Y eso es una realidad. Y no le estoy diciendo tampoco que eso significa que uno va a tontas y a locas y que pase lo que... No. Pero sí que de alguna manera uno pueda navegar en función de un tiempo que es cambiante, teniendo estrategias, teniendo plan A, B, C, D, que permitan sortear los cambios que están relacionados con el tiempo. O sea, a los emprendedores de ahora que llevan tiempo les tocó enfrentar la pandemia y tuvieron que sortear los que pudieron hacerlo, otros que lo intentaron, que tenían plan pero no les funcionó. Es una realidad. Y el tiempo es yo creo que lo que a nosotros como empresa más dolores nos ha generado. Y que a los inversionistas, que al directorio, que a veces no entienden tampoco en estricto rigor cómo funciona la tecnología o cómo es el desarrollo en general, también les afecta. Porque a veces la incertidumbre, la ansiedad de que todo pase, se va comiendo esas inseguridades que están relacionadas con el factor tiempo. Respecto a al mensaje, a la relación. ¿Qué es lo que tienen que hacer los estudios latinoamericanos para que startups del tipo de ustedes trabaje con ellos y no necesariamente tenga que irse a Estados Unidos? Sí. Yo creo que la clave está en tener especialistas, que al menos desde nuestro lado, que hablen el idioma. Pero de verdad, o sea, no gente que solamente lo estudió pero que nunca ha ejecutado o nunca ha estado está lleno de eso, o sea, se lo digo con total honestidad, lleno de, al menos en Chile, de la realidad que yo conozco, de estudios que tienen expertos pero que nunca han estado ahí, nunca, no les digo que hayan emprendido, que hayan sufrido, que les hayan pasado horrible, no, pero sí que tengan la experiencia, por lo menos que alguna vez hayan metido la mano en la masa, que hayan de alguna vez participado en propiedad intelectual, en alguna... Por ejemplo, tú lo que hablabas del área de transferencia tecnológica, con expertise real, que puedan hablar en un idioma parecido, que acerque, porque eso es lo más complejo, las primeras interacciones, que efectivamente el trabajo en común se entienda para ambos lados y que, de nuevo, perdón lo insistente, que sea puente. Eso para mí yo creo que es clave y que hoy día la mayoría no lo tiene. No tiene ese puente entre, en este caso, lo legal y el bioemprendimiento o deep tech. Ok. Matías, no sé si quieres tú cerrar ahora o si tienen ahí un breve mensaje, le dejo al que quiera. ¿Ah? Sí, dale. Bueno, agradecerle a todos por el interés, por las preguntas. Espero que les haya servido también nuestra experiencia. Hablo directamente por mí de lo que ha significado para nosotros desde el punto de vista de propiedad intelectual y del negocio en sí. Porque un mundo o un universo paralelo dentro de los negocios, de los bionegocios o de las tecnologías deep tech. Y creo que es un muy buen nicho para explotar acá en Latinoamérica y hacerlo desde acá, con la realidad acá, no con la realidad que pasa con empresas que nacen desde el MIT o nacen desde Cambridge, no, con la realidad de emprendimiento y negocios que vienen de acá,
de personas que tienen esta cultura, no la otra. Que para mí creo que es crucial, que marca una diferencia respecto a cómo queremos también hacer el negocio. Cómo queremos que la región, que la gente que está acá pueda explotar y pueda efectivamente mostrar que somos tan capaces, y más muchas veces, con equipos que sean multidisciplinarios. No solamente que sea la empresa la que quiera demostrar de Latinoamérica al mundo, sino que también sea el equipo de abogados, sino que también sea el Venture Capital como lo hace Gridex, que sea unas ganas que vengan desde todos juntos. Un mensaje bonito. Yo creo que estamos frente, obviamente estamos sesgados, ¿no? Como que vemos patrones por todos lados a favor de esto, pero hay mucha literatura al respecto y muchos académicos estudiando, y es la única vez en la historia del capitalismo, diríamos en los últimos 200 años, que América Latina tiene tantas oportunidades de subirse a una revolución tecnológica, ¿no? Las grandes revoluciones tecnológicas de los últimos 200 años fueron el acero, la máquina de vapor, la electricidad, la informática, las energías renovables, el petróleo antes, y hoy estamos frente a esta gran oportunidad de revolución tecnológica, que hay muchos argumentos técnicos de por qué es una revolución tecnológica, en la cual Latinoamérica tiene un cuerpo de conocimiento ya producido, lo que decía antes, 200.000 investigadores de ciencias de la vida, y es un diamante en bruto, digamos, ¿no? Como que hay que hacer esa minería para poder encontrar esas oportunidades, esos yacimientos de conocimiento, y hay que poder hacer la refinación de ese conocimiento. Pero lo más difícil está producido, lo más difícil es tener ese cuerpo de talento ya producido, que no es solamente pensando en los fundadores de estas compañías, sino en las personas que van a trabajar. O sea, no hay posibilidad de que Latinoamérica se suba a una revolución de desarrollo de tecnologías en inteligencia artificial. No hay suficientes matemáticos en América Latina para poder pensar cosas de ese tipo. Pero sí lo hay suficientes biólogos, hay suficientes químicos, hay suficientes biotecnólogos en América Latina para poder tener en los próximos 10 años unos 20.000-25.000 científicos trabajando en esto, y esto no nos va a hacer líderes de esta industria, pero sí nos va a hacer participar por lo menos en el tamaño de América Latina, que es un 6% de la economía global en esta nueva revolución, y ya vemos algunos ejemplos de cosas. En una compañía como STAM solo puede haber ocurrido porque empezamos muy temprano esta conversación. Es una compañía realmente de paradigma tecnológico, pero alrededor de eso, esta revolución tecnológica, a diferencia del resto, tiene una especificidad, tiene una diversificación, tiene una transversalidad en industrias que hacen posible que surjan decenas de miles de empresas de desarrollo de tecnologías básicas, y eso es una gran oportunidad que América Latina nunca lo tuvo en su historia, y en la que, bueno, estamos empujando para que ocurra, pero necesitamos más gente convencida. Perfecto. Gracias a los dos. Matías. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estuvo espectacular. Me parece que nos abrió un poquito más las cabezas. Gracias, Alan, por organizarlo. Gracias a ustedes por sumarse. Estamos armando, pensando un eje de trabajo en ASIPI que está en torno a la innovación. Me parece que este taller casi que trató todos los temas que queremos encarar. La vinculación con los ecosistemas de innovación, con los científicos, para ver cómo los podemos ayudar orgánicamente. Plan a largo plazo, no queremos apurarnos, pero queremos, como decía Alan, que todos, o a la mayor cantidad de miembros de ASIPI estén aware, como nos gusta, me gusta la palabra aware y no tengo el equivalente, que tengamos esa conciencia de que hay una oportunidad para los expertos en propiedad intelectual de meternos, y de que nuestro asesoramiento vaya un poquito más allá. O sea, buscar esa base, porque esa base, por lo que yo veo, para ustedes es fundamental. Entonces, que ese sea el punto de partida para nosotros ampliar un poco lo que podemos ofrecer como profesionales. El vínculo con el VC y con los inversores, fundamental para nosotros. Iniciar ese vínculo y ver qué oportunidades de sinergizar hay, cómo los podemos ayudar. Nosotros, es decir, hay la posibilidad de hacer concursos de nosotros con nuestro expertise en temas de patentes, de ayudarlos a identificar esas innovaciones que pueden tener un buen potencial y que pueden tener buena protección o formas positivas de protección.
el equipo de redacción de patentes, empezar a capacitarnos en redacción de patentes y tener cada vez más gente en nuestros despachos que hablen ese idioma. El índice global de innovación, lo mencionaba Matías, hay mucha innovación que se genera acá y aparece en Estados Unidos. Entonces estamos en esos índices muy abajo, pero tenemos una capacidad de innovación impresionante y una capacidad científica. Entonces buscar por qué estamos ahí tan bajo y buscar subir es un tema, si querés, más teórico, pero que tiene mucha relación con los gobiernos y cómo se percibe también la innovación y mostrarles también que tienen que invertir en innovación. Entonces, bueno, nada, les agradezco mucho. A mí me resultó impresionantemente esclarecedor y bueno, y por ese camino vamos y este es podemos decir que este es el inicio de ICP Ventures y de nuestro camino acá. Y así seguimos. Oye, Pato, Matías, un placer, muchas gracias y gracias a todos por estar acá tanto rato que nos pasamos. Hola a todos, en este cierre de jornada tengo varias cosas para compartirles. A continuación, los espero en el almuerzo en el Salón Atlántico del hotel. Esta tarde dejamos un ratito las plenarias porque es el momento del deporte. Los buses saldrán puntualmente a las 14:20 horas desde el Hotel Hilton para disfrutar juntos de una tarde de deportes y camaradería. Además, esta noche tenemos una cita muy especial, We Respect, en Negroni Bistro and Bar, Puerto Madero. El encuentro comienza a las 21:30 horas y el lugar está solo 3 minutos caminando desde el Hilton. Recuerden que esta actividad tiene costo con fines benéficos y cupos limitados, por lo que requiere inscripción previa. Será una gran oportunidad para compartir, relajarnos y celebrar juntos. Los espero esta tarde para el deporte y esta noche para brindar en Negroni. Además, les recuerdo que mañana, para quienes madruguen y quieran empezar el día con buena energía, tendremos clase de yoga en el área de la piscina exterior del Hotel Hilton, en el piso 7.